¿Padece usted de hipertensión arterial? Una enfermedad cardiovascular bastante común. Gracias por conectarse a Médico Millennial. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de este padecimiento, las formas de solucionarla, tanto farmacológicas como naturales. No se vaya, quédese con nosotros, que esto va a ser bastante interesante. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Médico Millennial. Mi nombre es Antonio Vega, soy cardiólogo y el día de hoy me alegra mucho que nos hayan acompañado. Vamos a platicar acerca de un tema bastante interesante que es la hipertensión arterial. Se estima que 1 de cada 4 personas en el mundo, no solo en México, sino a nivel mundial, padecen esta enfermedad. Es la enfermedad cardiovascular más común y es el pan de cada día de los cardiólogos. Ahora, la hipertensión arterial está rodeada de un sinfín de mitos, más en Latinoamérica, y por eso causa tantos estragos. Vemos generalmente pacientes con gran descontrol a lo largo de muchos años y eventualmente esto crea complicaciones cardiovasculares importantes. Empecemos definiendo qué es la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial, este término se acuñó desde hace muchísimos años y hace referencia pues a una elevación de la fuerza en el interior de las arterias, la fuerza que se ejerce a través de la pared arterial. A lo largo de los años ha variado mucho las cifras con las cuales se considera una persona que padece hipertensión arterial. Tan es así que en los años 90 y principios de los 2000, que es de donde derivan la gran mayoría de los estudios de los fármacos que tenemos actualmente disponibles para tratar la hipertensión arterial, definían a la hipertensión arterial como una presión sistólica por arriba de 140 y una diastólica por arriba de 90. En nuestros días esos niveles de presión arterial se consideran bastante altos, entonces conforme pasa el tiempo cada vez se está haciendo más estricto acerca de estos niveles, pero nos estamos adelantando demasiado. Entonces comentamos que la hipertensión arterial es este incremento en la fuerza que se ejerce en la pared de las arterias. Las arterias pues las podemos concebir todo nuestro sistema circulatorio como un sistema hidráulico, justamente con la bomba que es el impulsor mecánico en el centro de dicho sistema. Ese es un circuito cerrado, es decir, que en cualquier punto del sistema, en cualquier punto de este circuito hidráulico, la presión va a ser la misma. Entonces, cuando nosotros medimos la presión arterial, la medimos usualmente en el brazo. Esto es importante porque da la impresión, y esto me he topado con esta idea con muchos pacientes, de que cuando estamos midiendo la presión arterial tal vez es solo la presión local aquí en el brazo y en realidad estamos midiendo la presión de todo el sistema. La medimos en el brazo porque es mucho más accesible. El corazón, vamos a recordar nuestro esquema. Está conformado por 2 ventrículos, lo hemos platicado anteriormente, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y funciona como una bomba impulsora de sangre. En el interior están las cavidades ventriculares y están las válvulas. Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, también conocido como ventrículo sistémico, es el que expulsa la sangre a todo el cuerpo. El ventrículo derecho es igualmente importante, pero se encarga sobre todo de enviar sangre desoxigenada, o sea, sangre con poco oxígeno a los pulmones para que se oxigene, regresa a nivel de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo para completar el ciclo y llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Bueno, pues este ventrículo izquierdo está conectado a la arteria aorta a través de esta válvula, que es la válvula aórtica. La aorta, que es esta arteria grandota, que es la arteria más grande que tenemos, tiene varias ramas. De este lado tenemos la rama subclavia izquierda. La subclavia izquierda se transforma después de pasar por la clavícula en la humeral y es ahí donde medimos nosotros la presión arterial. De tal suerte que cuando medimos la presión arterial estamos midiendo realmente la presión en el interior del ventrículo izquierdo. Por eso que la presión arterial alta es tan dañina, porque en realidad está provocando un desgaste, un incremento en la energía que tiene que consumir el corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, para expulsar la sangre. Es lo que se considera un aumento de la resistencia al vaciamiento de la sangre. En términos ya un poco más específicos, un aumento de la poscarga. Es específicamente a lo que se refiere esta resistencia. Entonces, las causas de la hipertensión arterial son diversas. Tenemos
dos grandes tipos de hipertensión arterial, que también es importante diferenciar porque su tratamiento y su origen es distinto. El primero de ellos es la hipertensión arterial sistémica o primaria, así se llama, y es la hipertensión más común, es la que la gran mayoría de las personas tienen. Es una elevación de la presión de las arterias de una causa múltiple. Tiene un componente genético, tiene un componente hormonal parcialmente, y tiene un componente relacionado con el envejecimiento de las arterias. Lo vemos, es el que vemos más comúnmente, sobre todo en personas de 40 años o más. Pero no es el único tipo de hipertensión arterial que tenemos, y esto es importante. Tenemos otro tipo de hipertensión que se llama hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es producto de otra causa externa al sistema circulatorio. Esto es importante diferenciarlo porque en el caso de la hipertensión primaria, la que acabamos de mencionar, que también se conoce como esencial o idiopática, anteriormente llamada así, el tratamiento está dirigido pues a reducir la presión arterial, porque el problema principal está en la resistencia que están generando estas paredes arteriales o a su endurecimiento. Pero en la hipertensión arterial secundaria el enfoque es distinto, porque hay un factor externo al sistema circulatorio. Tenemos un sistema circulatorio sano, pero hay un factor externo que está provocando que ese sistema circulatorio reaccione con una elevación de la presión arterial. Esta hipertensión secundaria la vemos en muchos contextos. La vemos, por ejemplo, en personas que tienen algún problema renal. Pueden ser jóvenes, pueden ser ancianos que tengan una enfermedad renal. El riñón es uno de los principales órganos que regula la presión arterial, y cuando hay fallo del riñón empieza a elevarse la presión arterial. Lo podemos ver también cuando hay alteraciones endocrinológicas, que son alteraciones hormonales muy específicas. Por ejemplo, el caso del feocromocitoma, que es un tipo de tumor que libera mucha adrenalina. Lo vemos también en algunas personas que tienen hipertiroidismo, es decir, una función tiroidea elevada. Esto provoca elevación de la presión arterial, pero ahí el problema no es el corazón y el sistema circulatorio. Claro, hay que bajar la presión arterial, se dan medicamentos para esto, pero hay que tratar la causa de origen. En este caso, pues la tiroides, o extirpar el tumor si es la causa principal. Otra de las causas relativamente comunes de hipertensión secundaria, pues es el uso de sustancias que pueden ser anfetaminas, cocaína o sus derivados, que provocan una elevación de la presión arterial. Y también el uso de esteroides anabólicos, sobre todo derivados de la testosterona, en el contexto del físico-constructivismo, son una de las causas más comunes de elevación secundaria de la presión arterial en personas jóvenes. Hay otras causas más raras, pero es importante saber que si nosotros vemos una hipertensión en una persona joven, por así decirlo, menor de 35 años, probablemente no se trate de una hipertensión primaria como la que vemos en una persona de 45, 50 o 60 años, y el enfoque es distinto. No solo es dar tratamiento antihipertensivo, no solo es bajar la presión arterial, sino encontrar la causa. Ahora un poco con las cifras. Comentábamos entonces que hace un par de décadas, pues la hipertensión arterial se definía como una presión por arriba de 140-90. Y muchos de los estudios que se hicieron en esa época con los primeros antihipertensivos, estamos hablando de captopril, que fue el primero de los antihipertensivos modernos, por así decirlo, enalapril, perindopril y más posteriormente losartán, pues se hicieron con este tipo de cifras de presión arterial. Ahora sabemos que incluso esas cifras pues son deleterias, y que idealmente tenemos que bajar la presión arterial a menos de 130-80 y, si es posible, 120-70. Entonces cada vez somos más estrictos. También una de las cosas que ha favorecido la confusión entre la gente, entre la población y entre los mismos médicos, es que las mismas asociaciones de cardiología europeas y norteamericanas pues no se ponen de acuerdo muy bien en cuál es la cifra exacta de hipertensión arterial que debemos de considerar normal. Pero la realidad es que la tendencia va a ser a reducir la presión arterial. Otro también de los grandes puntos que me gustaría platicar el día de hoy es acerca de cómo se lee esta cifra de esta fracción de dos números cuando hablamos de 110-70, ¿a qué nos referimos? Eso siempre es un factor confusor y a veces lleva también a dolores de cabeza entre los mismos pacientes. La cifra de la presión arterial se expresa de esa manera porque el sistema circulatorio es un sistema pulsátil. Entonces tiene un punto de elevación de la presión arterial y un descenso cada vez que el corazón late.
Entonces tenemos un tono basal de las arterias. Las arterias tienen una elasticidad propia y tienen un tono basal antes de que ocurra la contracción. Cuando ocurre la contracción del corazón, la onda de fuerza del ventrículo izquierdo se desplaza por todo el sistema circulatorio. Es un fenómeno excepcional y a mí me fascina. Y esto solo resalta la importancia de por qué nuestras arterias deben de ser flexibles, porque si el corazón late y se encuentra con un sistema rígido, como si realmente fuera una tubería de cobre, pues es un sistema que va a sufrir mucho, es una bomba que va a tener mucha dificultad para expulsar la sangre y va a ser energéticamente eficiente. En el caso de nuestro sistema es mucho más complejo que una simple tubería. Hice la analogía anteriormente, pero en realidad es mucho más complejo porque son una serie de tubos muy flexibles. Entonces, cada vez que el corazón late, estos tubos se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. Eso mantiene a esas arterias sanas, a esos músculos arteriales sanos. Entonces tenemos definida la presión arterial en 2 cifras, una cifra en reposo antes de que ocurra la sístole, es la contracción, el reposo se llama diástole. Entonces tenemos una presión arterial diastólica, que es la baja, la que se pone en la fracción, la que corresponde al denominador. Y tenemos una presión arterial alta o sistólica, que corresponde al numerador, que es la presión que ocurre o la elevación cuando hay una contracción del músculo cardíaco. Este fenómeno, para entrar en cosas un poco más avanzadas, lo perdemos cuando, por ejemplo, las personas o los pacientes entran a una cirugía cardiotorácica abierta. Cuando una persona es llevada, por ejemplo, a un reemplazo de una válvula y se necesita parar al corazón, el corazón se conecta a una máquina que funciona igual como una bomba, pero no es una bomba pulsátil, es una bomba como las bombas del agua de la casa, continuo. Y esto hace que cuando uno tome la presión arterial en ese paciente durante la cirugía, la presión arterial se vea como una sola cifra. No tenemos ya una presión sistólica y diastólica porque se pierde el carácter pulsátil. Esa es una de las cosas que observamos en la cirugía cardiotorácica cuando el paciente es llevado a este tipo de bombas de circulación extracorpórea, que se llaman estos aparatos grandes que van haciendo la bomba del corazón. Son aparatos grandísimos, como del tamaño de una estufa, y eso nos indica que el corazón sigue siendo una de estas máquinas que es muy difícil de reemplazar. Bueno, entonces hemos entendido ahora cómo expresamos las cifras de presión arterial sistólica y diastólica, y también saber que cuando uno se refiere a estos límites normales de 130-80, por poner un ejemplo, nos referimos que la hipertensión la podemos definir con cualquiera de estos valores elevados. Es decir, si yo tengo una presión arterial sistólica, la alta, de 120, pero tengo una presión diastólica de 90, esta presión está alta y consideraría que esa persona tiene hipertensión arterial, ¿sí? Eso consideramos como una hipertensión diastólica aislada, y viceversa. Si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, 145/70, que es un comportamiento que vemos mucho en los adultos mayores, donde las arterias son un poco más rígidas también, consideramos una hipertensión sistólica aislada. O puedo tener ambos valores elevados. Ahora, algo también fundamental es que no basta una sola medición para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Ese es un error común que veo en muchos colegas como médicos generales e internistas, que con 1 o 2 mediciones de hipertensión arterial hago yo el diagnóstico de hipertensión. Con 1 o 2 mediciones de presión alta hago el diagnóstico de hipertensión, y eso es incorrecto. En realidad lo que espero ver es un patrón. Recordemos que el sistema circulatorio también está expuesto a los mecanismos humorales y hormonales que nos rodean, y esto incluye la liberación de adrenalina, y existe un fenómeno documentado, conocido, que se conoce como hipertensión arterial reactiva, es decir, la elevación de la presión arterial, que generalmente es temporal o es efímera, asociada a un evento que puede ser emocional, que puede ser físico. Entonces no es infrecuente, por ejemplo, que yo sufra un asalto en la calle y es una cuestión ahí medio perturbadora, y si me toman la presión arterial unos 20 o 30 minutos después, o hasta 1 o 2 horas después, tenga una elevación reactiva de la presión arterial. La otra causa de elevación reactiva de la presión arterial es las visitas al médico. Una de las causas de hipertensión arterial reactiva es que la persona acude con el médico y el mismo estrés de visitar al médico o a otro personal de salud eleva la presión arterial. Eso es a lo que se conoce como hipertensión de bata blanca. Esto también requiere un estudio un poco más profundo, porque hay muchas personas que tienen hipertensión como tal, primaria o secundaria,
y que se les ha mal catalogado como hipertensión reactiva y que no es una hipertensión reactiva, y viceversa. Hay muchas personas que tienen hipertensión reactiva y que se les ha catalogado como personas con hipertensión primaria y están recibiendo tratamiento antihipertensivo. Entonces esto requiere un estudio apropiado y se pueden combinar las cosas. Puedo tener una persona que tiene hipertensión arterial primaria y que tiene un evento de estrés, y si estaba en 140 se puede subir hasta 160. Entonces hay una serie de formas de definirlo esto. La más sencilla es el monitoreo en casa. Cuando yo tengo incertidumbre de si estamos enfrentando una hipertensión arterial reactiva o no, pues le sugiero al paciente, o le indico más bien, que haga una serie de mediciones consecutivas en casa en el transcurso de las siguientes semanas, y ver cómo se está comportando la presión arterial. Y generalmente lo complementamos con un estudio que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que nos indica el comportamiento de la presión arterial a lo largo de 24 horas. Entonces, clásicamente, en las personas que tienen hipertensión arterial reactiva, pues vamos a ver que en su casa están muy bien controladas, que la presión arterial es normal. Esas personas no requieren tratamiento farmacológico, más bien orientamos acerca de técnicas de relajación, cómo lidiar con el estrés, etc. Y las personas que tienen hipertensión arterial real, ya sea primaria o secundaria, pues van a tener la presión arterial alta en puntos completamente aleatorios del día, sin importar si estén o no estresadas, o incluso en la noche. Entonces, ese es, digamos, el plan inicial en una persona que acude con elevación de la presión arterial. Si se ha documentado un par de veces, pues antes de poner una etiqueta, es importantísimo considerar alternativas, como puede ser una hipertensión reactiva o como puede ser incluso una mala toma. Lamentablemente circulan en el mercado pues un montón de dispositivos que no están avalados para una toma apropiada. Incluso esto está reglamentado, si lo quieren ver así. La American Heart Association tiene una lista de dispositivos que considera seguros o que considera apropiados o confiables, sería la palabra, para la medición de la presión arterial. Algunos de estos se encuentran en México, algunos de estos no se encuentran en México, pero la mayoría de los dispositivos que se ven en el mercado a veces no tienen las certificaciones apropiadas y pueden tener oscilaciones importantes. Esto sobre todo sucede con los dispositivos de muñeca. La medición en la muñeca es una medición muy problemática. No necesariamente es una mala medición, pero no está realmente avalada por las instituciones que norman o que nos ayudan a manejar a los pacientes con hipertensión arterial, porque se considera con una alta variabilidad. La toma de la presión arterial en la muñeca es una toma ya muy distal. Ya no estamos hablando de la arteria humeral, que está muy próxima al ventrículo izquierdo, sino estamos hablando de la arteria radial, que es una arteria ya prácticamente final en el miembro, en la mano, en el brazo, y la onda de presión arterial es menos detectable a este nivel. Y también en las personas que tienen endurecimiento de las arterias, este endurecimiento suele iniciar en las arterias, digamos, de menor calibre, y es muy probable que nos dé falsas mediciones de la presión arterial. Además, esta arteria no se encuentra al mismo nivel que la arteria humeral. Entonces, esto nos obliga, por ejemplo, a colocar la muñeca cerca o en la proximidad, a la altura del corazón, para que la presión arterial sea un poco más fidedigna. Entonces, lo ideal y lo más recomendable es la toma de medición en el brazo. Y también existe esta discrepancia, esta duda que muchos pacientes me comentan acerca de si lo ideal es una medición manual con el estetoscopio y el baumanómetro a la antigüita, por así decirlo, o digital. Esta es una muy buena pregunta y depende de muchos factores. En realidad se recomienda que los pacientes, las personas más bien, que no tienen un entrenamiento para la toma de presión arterial, no lo aprendan de nuevo e intenten tomar la presión arterial, porque esta curva de aprendizaje puede tardar un poco, sino más bien que utilicen los dispositivos avalados para la presión arterial. De hecho, en los grandes estudios que se hacen de hipertensión arterial, por ejemplo en el contexto de preeclampsia o en las personas que tienen hipertensión arterial primaria, estos estudios para ver cómo funcionan los fármacos, se utilizan aparatos, no hay personas como tal midiendo a 100,000 o 200,000 pacientes, sino que se utilizan aparatos automatizados y estandarizados. Pero es muy importante la técnica de medición. Entonces, voy a ir por mi baumanómetro. Ya sea que se trate de una medición manual o automatizada, debemos respetar una serie de principios al momento de tomar la presión arterial. En primer lugar, utilizar a este brazalete, también se le conoce como manguito, utilizar un manguito de la circunferencia apropiada. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, tal vez no se alcance a ver, pero hay una serie de medidas que nos indica para qué circunferencia está diseñado este brazalete. No puedo utilizar este brazalete en una persona muy delgada,
viene una persona muy robusta porque me va a dar mediciones inapropiadas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que esto está diseñado para una persona que tiene una circunferencia de brazo de entre 22 y 32 centímetros. Entonces, lo ideal es medir antes la circunferencia, es decir, en mi brazo cuánto mide de circunferencia, y si está dentro de este rango, entonces puedo usar este brazalete. En internet podemos encontrar los brazaletes para personas más robustas o para personas más pequeñas. Por ejemplo, los que utilizamos en niños pues son brazaletes muy pequeños, y los que utilizamos en personas muy grandes o con obesidad o muy altas o musculosas son brazaletes mucho más grandes. Entonces ese es el primero de los puntos. Ahora, se recomienda que el brazalete ocupe al menos el 80% de la circunferencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo coloque el brazalete alrededor del brazo de la persona, este no debe de quedar muy justo. Debe de quedar con al menos ocupando el 80% de esta circunferencia. Esto permite que al momento de expandirse pueda yo tener una buena medición de la presión arterial. El segundo tiene que ver, más que con el dispositivo, tiene que ver con la persona en sí. Muy importante, la presión arterial, bueno, antes de eso, el brazalete lo debemos de colocar a esta altura. Puede ser brazo izquierdo o derecho, eso también es una controversia. Normalmente yo lo coloco en el brazo izquierdo por la proximidad del corazón, pero en realidad puede ser de ambos brazos, y no debe de haber una variación mayor de 10 milímetros entre cada brazo, lo que se consideraría anormal. Lo debo colocar más o menos 2 traveses de dedo arriba del pliegue, y tan apretado que quepa un dedito entre el piel y el brazalete. Comentábamos que el siguiente de los puntos tiene que ver con la persona en sí. Es fundamental que la persona esté sentada en una silla cómoda. Se recomienda que sea una silla que tenga respaldo para la espalda y para los brazos, con los pies bien apoyados en el piso. No deben de estar colgando, no deben de cruzarse los pies, y muy importante, debe de haber un reposo de aproximadamente unos 5 o 10 minutos antes de la toma. Si la persona fuma o consume cafeína, hay que evitarla al menos 1 hora antes de la toma. Y finalmente, durante el transcurso de la toma no debe de haber deseos de orinar, es decir, la vejiga está vacía. No es decir de que tengo ganas de hacer pipí, tómamela y ahorita voy. No, idealmente es acudir al baño, orinar, vaciar la vejiga y estar en reposo, comentábamos, unos 5 o 10 minutos. Una vez que inicie la toma de la presión arterial, ya sea automatizada o manual, como es este caso, la persona debe estar en silencio, sin hablar. Todos esos factores modifican la presión arterial, y ustedes pueden hacer la prueba. Intenten tomarse la presión arterial después de haber subido un tramo de escaleras o viniendo de la calle, y van a ver que oscila y cambia a si se la toman unos minutos después, ya estando sin deseos de orinar y en reposo. Y eso es importante porque estas variaciones pueden ser significativas. Si yo normalmente, por ejemplo, durante el ejercicio, pues la presión arterial sube. Durante el esfuerzo, si yo hago actividad física, como lo hacemos por ejemplo en las caminadoras, pues puedo llegar a presiones de 150 o 160 con el esfuerzo máximo, un 95 o 90% de la frecuencia cardíaca máxima, y se considera una respuesta normal de la presión arterial. Pero si esto ocurre en reposo, es una respuesta completamente anómala. Entonces, de ahí la importancia de que las personas estén sentadas, estén en reposo antes de tomar la presión arterial. Si la toma es inapropiada, pues la medición va a ser inapropiada, y se van a estar dando medicamentos que no aplican. Esto es algo también que me enfrento muy comúnmente durante muchos años. Muchos colegas les han dado a los pacientes medicamento cuando en realidad no lo necesitaban. También otra de las cosas importantes es que comentábamos que esto debe ser un comportamiento. Debemos hacer varias tomas a lo largo de los siguientes días, no 1 o 2 tomas. Y estas mediciones deben de ser registradas. Esto es lo que se conoce como una bitácora de presión arterial, y nos permite ver el comportamiento y a veces ver la circunstancia específica que está provocando la elevación de la presión arterial. A veces la hay y a veces no la hay. Comentamos que hay personas que tienen hipertensión reactiva y pues puede ser esa discusión la que le elevó, pero hay personas que están tranquilas en su casa y que presentan una elevación. Si se dan cuenta, hasta el momento hemos referido todos estos hallazgos desde el punto de vista, digamos, de la persona que acude, o más bien del médico que revisa a esa persona, pero no hemos hablado mucho de los síntomas, y esa es otra de las cosas muy importantes. La hipertensión arterial usualmente no tiene síntomas, y esto puede sonar un poco confuso para algunas personas, porque existe la creencia
popular que la hipertensión arterial provoca siempre dolor de cabeza. Y eso no es apropiado, no es correcto. La hipertensión arterial puede provocar dolor de cabeza, es algo indudable. De hecho, es un síntoma que aparece en algunas personas. Pero, número uno, no es un síntoma fiable del nivel de presión arterial. Es completamente inespecífico. Tengo pacientes que piensan que el dolor de cabeza es porque tienen la presión alta, se toman el medicamento sin medir la presión arterial y realmente estaba normal o incluso baja y se desmayan o tienen un evento adverso porque bajan la presión arterial estando baja, pensando que el dolor de cabeza viene a eso. No hay un carácter o una característica específica del dolor de cabeza que nos diga que es de presión arterial. El dolor de cabeza por estrés o una jaqueca o una migraña pueden tener los mismos patrones de dolor que la hipertensión arterial. Entonces no podemos confiar en el dolor de cabeza solo como un signo de que la presión está alta. Número 2, la presión arterial puede estar alta sin dolor de cabeza. De hecho, ese es un hallazgo importante. Tengo pacientes que llegan al consultorio riendo asintomáticos con 180 de presión arterial sin síntomas. Recordemos que el umbral para la tolerancia del dolor es muy variable. Entonces no podemos confiar solo en el dolor de cabeza como un hallazgo de que la presión está alta. Por eso la importancia del monitoreo continuo. Si una persona ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, es importante que esté haciendo mediciones esporádicas de la presión arterial y no esperar hasta que tenga una molestia, porque estaríamos hablando de que ya la presión arterial o subió demasiado o simplemente esa molestia no está asociada a la presión arterial. Otros síntomas que vemos, pero en casos realmente de presión arterial muy severa, son lo que conocemos como fosfenos, que es esta visión de lucecitas o destellos brillantes en los ojos. Esto igual es inespecífico de la hipertensión, pero sí lo podemos ver en casos de presión arterial muy elevada. Cuando se eleva tanto la presión arterial, pueden lesionarse los centros visuales que se encuentran en la región occipital y esto puede provocar esta visión de lucecitas o en algunos pacientes también puede haber tinnitus, que es el zumbido de oídos. Este último también es completamente inespecífico. El zumbido de oídos puede ser por un montón de factores, incluyendo alteraciones en el sistema auditivo, en la cóclea, puede ser producto de fármacos. Tengo pacientes que están, por ejemplo, con aspirina. La aspirina provoca tinnitus, es uno de sus eventos secundarios y esa es la causa. Puede ser por barotrauma, por daño acústico crónico y eso puede provocar zumbido de oídos independientemente de la presión arterial. Y nuevamente, tenemos pacientes que tienen la presión arterial altísima y no hay zumbido de oídos. Entonces, si bien estos síntomas pudieran ser alarmantes, lo mejor es la valoración por el médico, la toma de la presión arterial, ante todo, asegurarnos de una buena toma de la presión arterial para saber cómo estamos. Esos serían, digamos, la parte de los síntomas. Ya en casos extremos, pues cuando la presión arterial está muy alta puede provocar estragos mayores, como puede ser un infarto, una angina de pecho hemodinámica, puede provocar lesión en el riñón, lesión en el ojo o un evento cerebral hemorrágico, es decir, un sangrado a nivel cerebral. Esto es lo que queremos evitar, son las grandes consecuencias de la hipertensión arterial, cuando la hipertensión arterial se eleva de forma aguda o brusca. Pero también tenemos las otras consecuencias de una elevación crónica de la presión arterial. Entonces, tengo muchos pacientes que han pasado años con presiones relativamente o ligeramente elevadas, si lo queremos ver así, 135, 140, 85, 90, durante muchos años, asintomáticos. Y dado que la presión arterial se conoce así como el asesino silencioso porque muchas veces no provoca síntomas, estas personas no se tratan porque no tienen ningún malestar o dejan el medicamento si lo habían iniciado. Y 10 años con estas presiones ligeramente elevadas desgasta el corazón. El corazón es una máquina muy eficiente, diseñada minuciosamente para un cierto nivel de presión arterial. Así como los aparatos electrodomésticos vienen con un umbral de qué voltaje los puedo utilizar, el corazón similar viene dependiendo de cada persona, de su complexión y de sus factores intrínsecos, con un umbral de presión que puede manejar sin sufrir un daño, sin desgastarse prematuramente. Cuando esto se rebasa de forma crónica, pues el corazón empieza primero a engrosarse, a lo que lo conocemos como hipertrofia, que lo podemos detectar ya sea con el electro o con un ecocardiograma, o finalmente a dilatarse, es decir, a crecer y desarrollar insuficiencia cardíaca. Finalmente esto puede conllevar a lesiones en otros órganos, como puede ser el riñón, y provocar nefropatía o insuficiencia renal. La buena noticia es que la hipertensión arterial es uno de esos padecimientos que tienen
un excelente tratamiento. Y los tratamientos pueden ser desde farmacológicos y no farmacológicos. Es decir, comenzar por medidas que no son medicamento, como puede ser reducción de la sal, actividad física, supresión del tabaquismo, y esto nos ayuda muchísimo. Podemos incluso mantener la presión normal si seguimos estas pautas. Y las personas que requieren medicamento, en realidad la gran mayoría de los medicamentos en la actualidad son bastante nobles. Ya habrá ocasión para que platiquemos más a detalle acerca de los medicamentos que utilizamos para la presión arterial. El día de hoy, el motivo de este video era platicar un poco acerca de qué es la hipertensión arterial, cómo se diagnostica, y tratar de resolver las dudas que están oscilando ahí de forma nebulosa entre las personas, con la finalidad de que quede más claro este tema y sobre todo de que tengamos mejores desenlaces, que las personas no tengan una consecuencia derivada de la presión arterial, que a veces se subestima muchísimo, pero es fundamental. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que se hayan quedado hasta el final del video. Mi nombre es Antonio Vega, soy médico cardiólogo. Este es el canal Médico Millennial y nos estaremos viendo para seguir platicando acerca de la evidencia científica en medicina y promover la educación en salud que tanto hace falta en México, en Latinoamérica y en el mundo. Me despido, bendiciones, cuídense mucho, hasta la próxima.